Flappy Bird salió el mismo año en el que juegos como Candy Crush y Subway Surfers estaban en su pico más alto, aún así logrando superarlos con su sencillez y llegando al top 1 de la historia, o así fue por un tiempo, pues comenzó a correr el rumor de que una vez lo jugabas te volvías adicto a este, como si el pájaro no quisiera que lo abandonaras. Siendo por eso y mucho más que hoy toca ver toda la historia de este juego y cómo algo tan simple arruinó la vida de muchos, incluyendo la de su creador. Para entender la historia de Flappy Bird debemos empezar con una persona, Dong Nguyen, un desarrollador de juegos de Vietnam quien en 2005 fundó su propia compañía llamada Gears o Dot Gears Studios, con la cual comenzó a sacar diversos juegos desarrollados por él mismo, como Ninja's Out, juego en el que tenías que lanzar shurikens al puro estilo Angry Birds, dándoles impulso al arrastrarlos hacia atrás con el único objetivo de impedir que los ninjas se acercaran y acabaran con los puntos de vida. También sacó Shuriken Block, un juego donde ahora teníamos que hacer lo contrario, impedir que los shurikens que eran lanzados cayeran sobre las personas. Luego llegó Drop and Shuffle, un juego en el que teníamos que encontrar una especie de slime en recipientes que se movían de forma aleatoria, y también Smashing Kitty, donde controlábamos a un gato que no dejaba de saltar y aplastar a diversos bichos que salían por el nivel hasta que se acababa el límite de tiempo, aunque cada insecto aplastado sumaba tiempo al contador. La cuestión es que todos estos juegos se caracterizaban por tener un gameplay bastante simple y que a partir de la habilidad de los jugadores podía durar muy poco o extenderse a una sesión muy larga de juego, todo con el objetivo de superar su récord. Y es que los juegos de Nguyen no solo mantenían un mismo enfoque en cuanto a su finalidad, sino que parecían venir del mismo lugar, con un aspecto bastante similar en cada juego. Esto se debe a obvias razones, pues Nguyen era la persona detrás de todos los juegos, manteniendo el mismo estilo, como si estos fueran parte del mismo universo, y pues efectivamente así era, dado que es confirmado por Smashing Kitty que ocurre en el mismo lugar en el cual luego veríamos a Flappy Bird, por lo que a pesar de la simplicidad de sus juegos, en los cuales todos afirmaban que no había nada de historia, se estaba tejiendo una serie de acontecimientos que nos narraban los secretos de este mundo donde habitaban todos los juegos de Gears, incluido el del pajarillo. Y es que al analizar los juegos publicados antes de que saliera Flappy Bird, encontramos a Ninja's Out, que nos cuenta cómo es que los habitantes de una villa hicieron todo en su poder por tratar de defenderse del gran asalto ninja que invadió su territorio con furia hasta que no pudieron resistir más y el muro que los defendía cayó. Shuriken Block nos enseña por otro lado cómo esta invasión avanzó por todo el poblado, en el que decidieron resguardar a los líderes principales para evitar que el ataque ninja se diera con el poder, en el que se defendieron a estos individuos lo más que pudieron hasta que 3 de ellos murieron. Luego en Slime si encontrábamos más veces a ninjas que pobladores, estos se rendirían y entregarían el control total de la villa, mientras que si los líderes ganaban, los ninjas se tenían que retirar, siendo así como los pobladores consiguieron mantener su villa, pero a cambio le cedieron a los ninjas las tierras de los alrededores, pues estos buscaban explotar los recursos naturales que se encontraban en el lugar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Flappy Bird? Pues bueno, a cambio de eso, los ninjas reconstruyeron la villa con la máxima tecnología que había, haciendo de ese pequeño poblado una gran ciudad. Así fue como mandaron a Smashing Kitty para que se deshiciera de toda la vida que habitaba las nuevas tierras de los ninjas, y esta fue acabando con todos los seres vivos de la zona, lo que permitió que comenzaran a explotar el lugar y colocaran cientos de tuberías verdes por las que transportaban todos los recursos naturales que extraían. De esta forma, la ciudad se expandió y la fauna del lugar se extinguió, o casi toda, pues una pequeña ave que había roto su cascarón hacía muy poco fue succionada por una de esas tuberías verdes y lanzada lo más lejos posible de su familia. Esto hizo que sufriera mucho daño y sus alas se lastimaran, aunque gracias a su forma pachoncita, su cuerpo pudo amortiguar gran parte de los golpes, y una vez salió al otro lado, sabía que la única forma de volver a llegar con su familia sería atravesando el campo de tuberías donde al final estaba su hogar. Sin embargo, el pobre pájaro no sabía cómo volar y sus alas tan pequeñas solo lo impulsaban un poco, por lo que poco a poco fue aleteando para ganar impulso y evitar chocar con una tubería que al caer lo succionaría y lo regresaría al inicio del mapa, siendo su constante aleteo lo que le dio el nombre de Flappy Bird, y pronto su determinación por pasar todo este campo comenzó a ser conocida en varios puntos de la ciudad. Como se lo imaginarán, este acontecimiento dado en el mundo creado por Nguyen quedó plasmado en el juego de Flappy Bird, en el que tomábamos el papel de esta ave tan insistente, juego que pasó desapercibido por varios meses hasta que en noviembre de 2013 comenzaron a elevarse sus descargas. Este pequeño juego comenzó a ganar jugadores cada vez más y más, y ya que Nguyen había pulido también el diseño del juego, que a pesar de que era muy fácil perder, se iniciaba enseguida y se podía seguir intentando las veces que quisiéramos, lo llevó a que muchos jugadores se la pasaran todo el día tratando de superar su récord, por lo que se empezó a hablar acerca de la gran adicción que estaba causando a las personas, con gente que mostraba videos de cómo se molestaban cuando perdían. Y es que con la fama también llegaron los haters, gente que decía que Flappy Bird era una copia de Mario Bros al usar unas tuberías prácticamente iguales, aunque las tuberías no están licenciadas por nadie, además de que la estética se parecía bastante a este tipo de juegos. Junto con esto, comenzó a circular el rumor de que el creador del juego generaba $50.000 al día por el pequeño banner de publicidad que aparecía en el juego. Y es que pronto la vida de Nguyen comenzó a ser seguida por reporteros que querían conseguir las declaraciones de una persona que había conseguido la fama tan rápido y
y Nguyen rechazó toda esta atención, pues es algo que no buscaba, ya que era una persona muy reservada, por lo que se limitaba a dar el mínimo de declaraciones a través de su Twitter. Sin embargo, Nguyen, con apenas 29 años de edad, no podía manejar una compañía que se estaba volviendo tan famosa, además de recibir críticas que desmeritaban sus juegos al ser tan sencillos y prácticamente escasos de niveles, citando todos los logros que había conseguido con los juegos de su estilo, mencionando que solo era cuestión de suerte y de haberlo sacado antes de que a alguien más se le ocurriera. Tanta controversia había creado este título que Nguyen decidió anunciar que lo sacaría de todas las tiendas donde se encontraba, además de agregar que esto no se debía a ninguna demanda, ya que con esto no pretendía vender el juego o que fuera una estrategia para aumentar su fama. Así fue como en su pico más alto de popularidad, Flappy Bird desapareció de todas las tiendas y solo quienes lo habían descargado antes de su salida podían seguir jugándolo, haciendo que el juego se convirtiera en uno de culto y llegando a haber personas que comprobaban teléfonos solo porque el juego estaba descargado en ellos de forma original. Y es que tristemente la salida de Flappy Bird de las tiendas implicó que este no iba a ser actualizado, ni tendríamos nuevos niveles, algo que a muchos les habría gustado, como enseñó el pibe Pipoca VFX, en el que enseña a una persona que llega a la puntuación 999 en el juego, con tuberías que se mueven en diferentes posiciones y hasta plantas carnívoras salidas de Mario Bros que tratan de acabar con el ave, para que al final de esta tubería encontrásemos al mismísimo Mario impidiendo que avanzáramos más y acabando con nosotros, algo que habría estado genial de ser cierto, o si el juego al menos hubiese agregado algo diferente. Pero tristemente Nguyen envió el juego a la B y se dedicó a otras cosas, llegando así Super Ball Jungle, en el que un par de jugadores buscaban dominar el balón la mayor cantidad de veces seguidas, aunque parece que esta historia ya no está más en el mundo de Nguyen, pues podemos ver que los edificios del fondo son los mismos que los anteriores juegos. Así es que es muy probable que esta entrega corra cronológicamente a la par que Flappy Bird, y que estos dos jugadores estén tratando de impresionar a los dueños del equipo, quienes en el pasado fueron ninjas y se apoderaron de gran parte de las industrias del lugar, tal vez, y al fallar enseñaban que no eran dignos y eran echados, logrando así que la población de la ciudad disminuyera y cayera en decadencia por alguna razón. Parezca que la historia de Flappy Bird acaba aquí, no podríamos estar más equivocados, pues su creador nos terminó dando un desenlace oficial a toda la trama que estaba sucediendo con el ave, aunque muchos no lo saben, ya que esta entrega solo llegó a la Amazon Fire TV, un título que no sería el mismo juego que había salido de las tiendas, siendo llamado Flappy Bird Family, ya que el pequeño Flappy Bird ya había conseguido llegar con su familia después de atravesar las tuberías. Sin embargo, los problemas no se acababan ahí, pues cuando Flappy Bird llegó con su familia, se dio cuenta que el avance de la explotación de su hogar solo había avanzado. Los ninjas poco a poco fueron acabando con todo el lugar, pero afortunadamente había sobrevivido otra Flappy Bird de color rosa, quien estaba resguardando los últimos huevos de su especie. Esto no le agradaba nada a los ninjas, quienes querían ver destruida toda la vida del lugar, por lo que idearon un robot Flappy Bird para que se infiltrara y robara los huevos. Fue aquí cuando el Flappy Bird amarillo de toda la vida de la primera aventura apareció, chocando contra el robot que cayó al suelo, dando esta extracción oportunidad a los ninjas de robar los huevos con las tuberías y lanzarlos a los distintos lugares de la zona para que no pudieran ser alcanzados y murieran de frío. Pero afortunadamente, el golpe dado al robot hizo que este perdiera su configuración y decidiera ayudar a estos dos Flappy Birds a recuperar su única descendencia. Así se lanzaron a la aventura y se comenzaron a enfrentar a una especie de nubes con ojos que resguardaban los huevos, recuperándolos de uno en uno hasta tener todos de vuelta. Pero cuando los huevos comenzaron a nacer, no solo salieron Flappy Birds de ellos, sino una antigua especie de seres antropomórficos con grandes ojos y un par de brazos, quienes eran los sobrevivientes de una antigua raza ancestral que vivía en el bosque y fue acabada por la explotación de los ninjas. Estos seres eran muy inteligentes, por lo que los Flappy Birds decidieron enseñarles a volar, pues sabían que esa habilidad fue la que los mantuvo a salvo de los ninjas, quienes no paraban de construir estructuras para evitar que estos salieran del lugar. Así nacieron los Swingcopters, pues estos seres crearon cascos con hélices para poder escapar de las trampas de los ninjas y llegar a la ciudad para rebelarse contra ellos, logrando así de alguna manera escapar y fundar su propia ciudad en la que enseñaban a las nuevas generaciones a volar, así como la historia de sus salvadores, los Flappy Birds. Y es que ver el crecimiento de la tecnología y sociedad de estos seres hizo que los ninjas pararan sus planes de explotar todo y se unieran con esta especie, naciendo así los ninjas Pinky, haciendo que todo volviese a estar en armonía. Y pues esta sería toda la historia de Flappy Bird, que está oculta en los títulos desarrollados por Gears, aunque puede que esto no termine aquí, pues el creador ha declarado que piensa traer de vuelta a Flappy Bird, por lo que puede que algún día lo volvamos a ver en teléfonos y volvamos a tener otra fiebre por el pajarillo amarillo. Y pues esta ha sido la historia de Flappy Bird. Si el video les gustó, no olviden dejar alto like y comentar qué otro video del juego les gustaría ver en el canal. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro vampiro!